Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y los revisamos primero en titulares. Comenzamos con Venezuela, noticia Venezuela. El presidente de la Nación lanza un plan de atención a pacientes víctimas de un bloqueo que tiene rostros venezolanos muy afectados. Analizamos la faceta actual entonces de esta expresión del bloqueo de Estados Unidos apoyado por la oposición interna del país contra la nación suramericana. Segundo tema que es noticia, México. Las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos sobre esta nación vecina alertan a muchos. Ya algunos interpretan que se trata de un nuevo frente de guerra comercial desde la Casa Blanca ahora hacia estas naciones del sur. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a analizarlo. Tercer tema que es noticia, Brasil. Entre protestas y anuncios de paro general aumenta el nivel de indignación de estudiantes y profesores por el recorte del 30% en el presupuesto nacional para el sector. En noticia tenemos una radiografía de esta situación que afecta a miles y miles de estudiantes brasileños y extranjeros. Así comienza En Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, la organización Fundalatin presenta los rostros de los afectados por el bloqueo económico impuesto a Venezuela. El ente denuncia que las medidas coercitivas amenazan la vida de niños, niñas y adultos con patologías graves ante la imposibilidad de recibir financiamiento de la Estatal Petróleos de Venezuela a través de Citgo para procedimientos médicos y estadías en el extranjero. Particularmente, esta es una situación que se centra en Italia. Tenemos detalles a continuación. La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social Fundalatin, María Eugenia Rusián, denunció la paralización de las ayudas emitidas a pacientes oncológicos en el exterior por la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo, como consecuencia del bloqueo liderado por el gobierno de Estados Unidos. Rusián indicó que al menos 20 pacientes enviados a Italia para ser sometidos a trasplantes de médula ósea, tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas se han visto afectados. 15 de ellos se encuentran en estado crítico de salud. Los pagos realizados por la petrolera venezolana para tales fines han sido devueltos o en su mayoría bloqueados por los bancos internacionales que se han sumado a los dictámenes de Washington en su política injerencista y que vulnera la autodeterminación de los pueblos. Además, la directora de Fundalatin denunció la muerte de 4 niños que integraban el grupo de 26 pacientes menores oncológicos que se trasladaron a Argentina debido a la obstrucción del sistema de ayuda proporcionado por PDVSA y sus empresas filiales. Queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos a devolver al Estado venezolano a Citgo, devolverle la filial de PDVSA a Citgo y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana. Rusián también llamó a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, para que alce su voz contra el bloqueo a Venezuela. Tanto pacientes como familiares afectados se han sumado a esta petición ante la imposibilidad de costear la estadía y tratamientos médicos en el exterior sin el apoyo del Estado venezolano. Esto es una posibilidad para dar vida. Y queremos que nos agarremos de las manos y que se pongan las manos en el corazón porque necesitamos que esto siga funcionando. Este bloqueo nos está afectando. Quiero decirle que el que logre ver este video, que por favor ayuden de que se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento. Como entenderán, esto es sumamente costoso, sumamente. Aunque reunamos varias familias, no creo que consigamos el costo para hacer un trasplante de médula. ¿Cuáles eran los beneficios que recibían? El pago del viaje, nos hicieron los documentos, visa, pasaporte.
el pago de la cura médica aquí en Italia, todo lo que se hizo, trasplantes, tratamiento, medicina, el pago del alojamiento, las casas y una manutención de 400 euros en el 2014 para comprar las comidas, medicina, el vestido de los niños, pagar transporte. Los pacientes en Italia y Argentina afectados por la persecución financiera a Venezuela son apenas una pequeña muestra de las fatales consecuencias del ilegal bloqueo en el marco de una guerra no convencional liderada por el gobierno estadounidense y sus aliados. De esta manera se configuran crímenes de lesa humanidad en una crítica situación que no discrimina sobre sus víctimas. Y de esto se ha pronunciado en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Te preguntamos, Luis Tavera, de nuestra sala de redacción, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dijo el jefe de Estado de Venezuela? Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también hoy se sumaba a esta denuncia de las consecuencias que ha traído este bloqueo financiero y comercial en contra de los venezolanos. También se refería a que justamente estas limitaciones que tiene el gobierno de Venezuela para poder acceder a la compra de medicinas, a la compra de alimentos, no solamente afecta a la población de esta nación suramericana, sino a los pacientes que eran beneficiados con los planes médicos que eran financiados por la estatal Petróleos de Venezuela y también sus filiales Citgo. Escuchábamos parte en este informe que tú presentabas al principio, las voces de las víctimas que están sufriendo estas consecuencias por no poder continuar con sus tratamientos de médula ósea, también pacientes con cáncer. El presidente decía que este contexto que vive Venezuela no solamente se aprovecha para mostrarle al mundo quién es exactamente el gobierno de los Estados Unidos, sino que le sirve a los venezolanos para que se pueda impulsar esta campaña para denunciar un bloqueo que busca atacar directamente la tranquilidad, la cotidianidad y la salud de los venezolanos. Decía que en los acercamientos que se están produciendo con algunos sectores de la oposición se plasma y se va a poner sobre la mesa este bloqueo en contra de Venezuela que afecta a toda la ciudadanía. Vamos a escuchar cómo lo decía. Una estrategia diseñada, perversa, para hacerle daño al país, para golpear al país y supuestamente por la vía de hacerle daño económico, social, estructural al país. Supuestamente ellos van a provocar una situación para llegar al poder político. ¿Cuál puede ser el destino de Venezuela? Si un grupo perverso con una estrategia perversa llega al poder político después de haber descuartizado la economía, las finanzas del país, después de haber entregado al imperio norteamericano todo nuestro ser, toda nuestra riqueza. Puede salir algo bueno de esa estrategia. Puede salir algo alternativo que mejore el país de una estrategia perversa, dañina. Medidas que el gobierno buscará implementar y paliar con respecto a varias misiones sociales y también a esta protección que impulsa el modelo socialista de Venezuela. Es por eso que además el presidente Nicolás Maduro aprovechaba para anunciar el lanzamiento del plan de atención a las víctimas de este bloqueo económico. Seguimos escuchando al presidente. Vamos a elevar una política aún más precisa, aún más detallada, aún más trabajada, con precisión, para atender a nuestros compatriotas víctimas directas del bloqueo económico, del bloqueo naval comercial, de la persecución financiera. Con Venezuela no va a poder nadie. Podrán crear problemas, heridas, dolores, pero no podrán con el parto del nuevo tiempo que encabeza nuestra revolución bolivariana. Sin duda, una denuncia, Tatiana, que se mantiene latente en esta nación suramericana. Movimientos sociales desde otras naciones también se suman a esta campaña para dar a conocer las consecuencias de este cerco financiero en contra de los venezolanos. Hoy también conocimos la posición de la fundación no gubernamental Fundalatin, quien plasmaba los detalles de cómo se está sufriendo este cerco financiero que impulsa la administración de Donald Trump. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para actualizarles a ustedes minuto a minuto cómo avanza esta denuncia en Venezuela y cuáles son las medidas y la postura que obtendrá el presidente Nicolás Maduro, Tatiana.
Denuncia mundial que tiene en este caso rostro de pacientes que requieren de manera urgente tratamiento médico y de qué manera. Veremos lo que sucede con los anuncios que ha hecho el gobierno del presidente Maduro. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Vamos a ir con el análisis. Vamos a revisar no solamente esta situación, sino el estado de las conversaciones en Oslo, Noruega, y el momento, por supuesto, también, como decíamos en titulares, del bloqueo de Estados Unidos contra el país. Para ello nos acompaña Marco Teruggi, sociólogo, poeta, cronista y militante. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta decisión que toma el gobierno del presidente Maduro de contarle al mundo, primero a través de cifras, primero a través de la información dura sobre el secuestro del dinero en los bancos, por ejemplo. Y ahora con este rostro, ¿a alguien le queda duda de lo que significa un bloqueo económico, financiero, comercial, de todas estas dimensiones contra una nación? ¿Alguien tendrá dudas de lo que realmente significa? Que esto pareciese, si lo revisamos desde la oposición, como si fuese aún sobre algunas personas. Creo que cada vez menos, y creo que de alguna manera hay un reconocimiento por parte de la oposición de que efectivamente hay lo que ellos llaman, digamos, sanciones económicas, preservación de las reservas o de los activos, que es un robo y un bloqueo económico financiero. El debate ahora se ha trasladado a cuándo empezó. Esa es la disputa narrativa en este momento. Entonces, si uno hace una revisión de los análisis que se vinieron haciendo hace varios años, que se habla de cómo Estados Unidos fue moldeando un bloqueo que a partir de este año fue descarado, abierto, frontal. Digo, recuerdo a John Bolton diciendo: somos como Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, que le vamos a quebrar el pescuezo a Venezuela, digamos. Ese es el nivel de debate, pero eso es como lo evidente, lo obsceno de esta situación actual. Ahora, el tema viene de antes. Y creo que si uno quiere buscar cómo funciona el asedio contra Venezuela, tiene que siempre tener presente los dos tiempos. El tiempo permanente, que es el desgaste sobre la economía, y el tiempo de los asaltos para lograr el desenlace. El desgaste sobre la economía nunca ha parado. Lo que pasa es que se ha amplificado el volumen y ha ido acercándose ya a un bloqueo muy cerrado. Pero, ¿y en qué fecha lo ubicarías? ¿2013, 2014? Mira, legalmente empieza en el 2014, ¿no? O sea, Estados Unidos crea una armazón jurídica para empezar a justificar y darle, digamos, cierto sustento, entre comillas, legal a las acciones que fueron tomando. De ahí en adelante fue escalando. Lo que pasa es que creo que es bueno ver que a partir del 2017, cuando se aprueba la constituyente en Venezuela, o sea, se logra romper el empate catastrófico que había, Estados Unidos pasa a ser mucho más agresivo. Ahí fue que Trump dijo que no descartaba la opción militar, en septiembre del 2017. A partir de ahí, el rol de Estados Unidos es mucho más directo. ¿Por qué? Porque es proporcional a la incapacidad de la derecha. Digo, cuanto peor le va a la oposición, más Estados Unidos tiene que salir a poner la cara para hacer lo que es la real oposición a Venezuela. Y más acciones de bloqueo. Es que eso no va a parar, es un poco la impresión que uno tiene, no solamente con Venezuela, sino analizando cómo se manejan los conflictos, Corea del Norte, Irán, Cuba. Vos fíjate que incluso cuando Barack Obama propició, digamos, cierto nivel de diálogo con Cuba, el tema del bloqueo no fue algo que lograran, digamos, quitar de sobre la mesa. Me parece que esa es su variable siempre para negociar. Acá hay una negociación y creo que Trump opera con esta lógica, ¿no? El empresario entre mafioso y todopoderoso que presiona al máximo para luego lograr después un resultado favorable. En eso la carta del bloqueo económico es fundamental. Cuanto peor le vaya a Venezuela, mejor tiene él lógica para hacer su negociación. Luego hay otros actores que no piensan en términos de negociación. Piensan en términos de salida por la fuerza que implique correr a Nicolás Maduro. Eso es, digamos, el ala más neoconservadora, ¿no? Los Bolton, los Pompeo, los Pence. Y ahí hay muchos mensajes, incluso a veces uno piensa si no están intentando como confundir. Porque si uno ve a Trump, dice, bueno, hay muchos debates abiertos, dijo hoy. Pero sí. Pence dice, ya el tiempo del debate terminó. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? O entre ellos están con líneas cruzadas, o es una estrategia para que uno realmente no sepa por dónde viene el asunto y es como para confundir o para dejar contento a todo el mundo. O sea, la línea que no quiere dialogar se siente contenida por lo que dijo Pence. La línea que quiere dialogar se siente contenida por lo que dijo Trump. Y esa heterogeneidad de la derecha... Desde eso que dices pareciese más entonces que es la estrategia que se ha mantenido, sobre todo en este año 2019. Estrategia, confundir para tener contentos a todos los sectores y seguimos bloqueando. Bueno, Trump hace unas semanas tuiteó sobre el tema Irán, dijo, de tantas fake news y declaraciones ya no saben qué pensar.
¿no? Y uno ve y hay cosas que son parecidas. Digo, somos objetivo de un adversario que tiene una lógica de operar en el mundo, ¿no? Y ese adversario a lo interno tiene disputas, formas diferentes de pensar las resoluciones y maneras de operar, y después, digamos, hay un factor torpeza de Trump, que es una persona, digamos, que puede mañana arrancar por un lado que uno no se imagina, pero que aún así dentro de poco va a presentar su candidatura a las presidenciales, va a haber primarias, hay campañas, o sea, también hay límites, ¿no?, sobre un plan estratégico hacia Venezuela, ¿no? Como lógica del imperio norteamericano, márgenes de maniobra de Trump que tienen limitaciones y sus margen de asesores. maniobra para los votantes en la Florida. Sí, pensarlo así. Suponete que él esté pensando en juntar esos votos con una resolución favorable a Venezuela. Ahora, si eso sale mal y Venezuela se transforma en un pantano, está bien, puede ganar unos votos en la Florida, pero perder muchos otros votos. O sea, periódicos como el New York Times o Washington Post han sido muy críticos con la línea de Trump hacia Venezuela. O sea, que no está tan claro tampoco hacia adentro. En el fondo, yo creo que él está pensando, es una hipótesis posible, bueno, ¿cómo hago para que esto no se transforme en un pantano, pero pueda mostrar que tuve una victoria? ¿Cómo hago para que no gané, pero hago ver que en realidad logré mi objetivo? Me parece que esa es su mirada. Ahora, los sectores como Bolton están pensando en arrasar a Venezuela. Claro, el asunto es cuál pensaría él que realmente puede ser su objetivo. Porque aquí vamos a un artículo, a una columna que has escrito y que tenemos además en nuestra multiplataforma, en www.telesurtv.net, de las armas al disenso en Oslo. Y entonces entramos a unas conversaciones que son evidentes, que son ciertas, y no solamente porque lo diga el gobierno de Venezuela, porque lo dice una autoridad que es tan seria cuando asume las mediaciones como el gobierno de Noruega. Sí, y lo poco serio que son los opositores que sacan un comunicado 2 horas después. Yo creo que ahí la derecha volvió a hacer lo que la condujo a un barranco en el 2017, que es plantear que no va a negociar nada por debajo de lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Que salga Maduro. Entonces, claro, cuando uno negocia, o sea, ¿cuál es la base de la negociación? En un punto de ceder, digamos, ¿no? O sea, uno plantea y gana determinadas variables y otras tienen que conceder. Eso es un Para poco eso la hay una lógica agenda de arranque, de la negociación. parte de la negociación y del diálogo, exactamente. Si a tu base social le prometes que no vas a negociar nada por debajo que sea el cese de la usurpación como primer paso, y efectivamente no tenés una correlación de fuerzas para imponerle eso al gobierno y al chavismo, tenés un problema. Porque supongamos que hay un acuerdo para ir a un punto intermedio de resolución electoral. ¿Cómo hace la oposición, que está diciendo que no va a hacer nada menos que sea la salida de Maduro, para convencer a su propia base social de ir a votar? Entonces en el 2017 le pasó algo así, era a todo o nada. Y cuando te das cuenta de que el todo no puede ser, no tenés punto a donde replegar. Para decir, bueno, dijimos que todo o esto, no tenés un plan B, por lo menos públicamente. Y luego que está muy dividida la derecha. Entonces, y muy cuestionada a sí misma. De hecho, los canales aliados los cuestionan y los cuestionan públicamente a través de los programas que ellos llaman de opinión. Sí, yo creo que en términos generales hay como 3 grandes factores, ¿no?, actualmente. Quienes fueron a Oslo, que son los que están enviados por Guaidó, o sea, por Estados Unidos, no es que Guaidó decidió autónomamente ir a Oslo. Un Nuevo Tiempo, que está también sentado en la mesa de Oslo, que sería la oposición más predispuesta a dialogar, debatir. Luego una fracción, como Ledesma, como Corina Machado, como los programas de televisión en Miami, que están, bueno, hay que erradicar al chavismo. Ni siquiera no hay que hablar, hay que borrarlo del mapa. Y luego todo un grupo que uno puede seguir en las redes, por ejemplo, no sé, Ramos Ayub, Capriles, que están reproduciendo lo que dice Guaidó en cuanto a la línea oficial de apoyo, pero sin opinar demasiado, ¿no? Esas 3 fracciones te van conformando de alguna manera el discurso que van manejando. Guaidó intenta contener a todo el mundo. Entonces, cuando él dijo no hay acuerdo, que es una irresponsabilidad diplomática, todo el sector festeja. Dice, bueno, no hay acuerdo, entonces vamos a ir a por la de máxima. Y luego se miran y dicen, ¿y cómo llegamos a la de máxima? Y ahí todos dicen, bueno, no, hay que ir con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o sea, ¿cómo hacemos para darle un maquillaje a una intervención internacional? Ahora, eso es un problema, digamos, porque su estrategia depende enteramente de la fuerza de otros. Y esos otros, que son Estados Unidos centralmente, no están de acuerdo para abrir un cuadro de intervención presentada como cooperación. Y cuando hablas, por ejemplo, del TIAR, allí lo que tenemos que recordar es que no hay un Estado que lo sustente. Digan lo que digan, no hay un Estado porque no tienen ningún tipo de poder. No, ahora, yo creo que si eso llegara a ser la forma de presentar la cuestión, sería nuevamente una acción de fuerza de Estados Unidos, digamos. Acá
Es como el tema del bloqueo, digamos, es el poder que te da, digamos, una prepotencia imperial y una capacidad de ejercerla, ¿no? En el tercer tema hoy en el programa van a hablar de México. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con el derecho o con el consenso o con el acuerdo internacional. Hay un orden geopolítico que está en crisis, eso, digamos, es una evidencia. Sobre eso Estados Unidos está intentando maniobrar, cuando no dar patadas de ahogado, para no perder espacio. Dentro de eso, si tiene que avanzar sin consenso sobre Venezuela, lo va a hacer. Ahora, Venezuela es más que Venezuela. Y ese es el problema. Estás hablando de Rusia, estás hablando de China, estás hablando de un cuadro de alianzas que es real. Estados Unidos te lo presenta, digamos, de una forma diabólica, ¿no? En Venezuela está Hezbollah, están todos los enemigos de la humanidad reunidos acá. Bueno, eso no es así, pero sí en lo concreto, en términos de alianza económica, de asesorías, política, hay acuerdos muy serios y eso preocupa a Estados Unidos. Sin duda. Ahora, sobre el tema de la agenda que está sobre la mesa, y sobre lo que se ha dicho públicamente, que bien está en decir poco, pero desde el lado de la oposición, para profundizar en esto, cese de la usurpación y del tema de elecciones. Y sobre el tema de las elecciones, el comunicado de Noruega dice que sí, efectivamente se habló de elecciones y de política, así, escuetamente. Así que el panorama hipotético, si hay elecciones en Venezuela, próximamente anticipadas como sea, ¿qué pasará con el chavismo? ¿Qué es lo que piensa entonces la oposición? Porque el chavismo es la primera fuerza política de este país. Y si lo que pretenden es que el chavismo no participe, entonces no habrá tampoco una posibilidad de reconciliación nacional. Mira, yo creo que hay una serie de actores en Venezuela que están inhabilitados para pensar políticamente, ¿no? Y que creen que el chavismo hay que erradicarlo, ¿no? Y quitar la existencia de el nombre, la figura, ¿no? Eso me recuerda como al peronismo cuando fue el golpe de Estado, que se prohibía hasta cantar la marcha y pronunciar el nombre de Perón. Bueno, eso piensa un sector. Ahora, los que mandan. Veamos lo que dice Abrams. Abrams, ¿qué dice? Bueno, que se vaya Maduro y que se presente el PSUV. Esa es la línea, digamos, un poco más inteligente de esos, que es negociemos el objetivo principal que nos interesa y luego veamos cómo reacomodamos el tablero, ¿no? Pensando incluso, él lo dijo en el caso de El Salvador, ¿no? Que es, bueno, ahí el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional pudo regresar electoralmente. Eso es lo que está pensando un sector, por lo menos que lo dice, de Estados Unidos. Yo no sé si desde ahí están pensando efectivamente en erradicar al chavismo. Lo que sí está claro es que el objetivo estratégico de Estados Unidos para Venezuela es reformatear la sociedad. Eso implica un nivel de violencia muy alto, ¿no? Eso me parece que no hay mucha duda. Incluso ellos plantean, digamos, ¿no?, cómo se hace para pensar una posible cohabitación, que es lo que más espanta, digamos, a los mayameros, que es bueno, pero tiene incluso una lógica, digamos, ¿no? O sea, no puedes borrar a un movimiento político histórico de 20 años de un plumazo. Eso se llama un genocidio. Ahora, hay sectores que lo piensan, pero los que mandan me parece que están pensando la otra. Y ahí viene la negociación. O sea, ellos tienen que convencer y ahí tenés la línea de amenazas, promesa de amnistía, ¿no? Una serie de formas de operar para quebrar a algunos, que otros se plieguen, que otros se asusten, que es lo que maneja Estados Unidos. Claro, en todo caso, esto necesariamente pasa por la figura del presidente Nicolás Maduro. Si se presenta o no se presenta el presidente Maduro, volvemos al tema de fondo, por eso lo sobrepasa. Y es que no es el hecho solamente que ha resistido todos estos años cuando se pensaba que el presidente prontamente, cuando asume por primera vez su mandato, se iría. Resulta que no es así, sino el asunto de fondo es el chavismo. Entonces, aquí hay algo que parece que no se entiende o no se quiere entender, o tratan de invisibilizarlo, pero no solamente la oposición venezolana, el gobierno de los Estados Unidos. Las dos cosas. Uno, primero, ¿por qué Maduro se iría? O sea, ¿qué correlación de fuerza hay para imponer la salida de Maduro? Digo, ahí cada uno está, digamos, en una pelea, ¿no? Cada uno tiene un acumulado de fuerzas y de debilidades. Sí. Si yo lo veo en términos nacionales, el chavismo hoy es mucho más que la oposición, en lo político, en la capacidad de organización, de partido, de convencimiento, incluso te diría. Su debilidad principal, ¿cuál es? La economía, y es lo que se viene debatiendo hoy, ¿no? Hay números que fueron dados, números que son preocupantes, y ahí está, digamos, el principal centro de atención que tiene el chavismo. En términos internacionales te diría que hay un empate. O sea, ni Estados Unidos no ha logrado imponerse, Rusia ha jugado con mucha fuerza, China también. Entonces, en ese contexto, ¿por qué Maduro se iría? Además, sabiendo que el chavismo es un movimiento heterogéneo, entonces evidentemente la figura de Maduro tiene un rol de unificación del chavismo, ¿no? Y eso tampoco uno puede ser inocente. ¿Por qué tanta insistencia? Bueno, porque en movimientos heterogéneos, amplios, de muchas formas de organización cívico-militar, hay determinadas personas que aglutinan. Maduro tiene ese rol como presidente, como que fue nombrado por Chávez. Golpear ahí es intentar quebrar al chavismo. Y luego tenés
el chavismo como expresión popular arraigada en todo el territorio. Yo mañana en la mañana voy a ir a Altos del Lídice, que se inaugura una farmacia comunal y hay un mercado comunal a las 9 de la mañana. Es una de las centenares de experiencias de organización que mañana a esta misma hora va a haber en todo el país. Organización comunal. ¿Qué se hace contra eso? Bueno, primero la derecha no sabe que eso existe, o lo denigra o lo subestima. Ahora, el que tiene un poco más de mirada honesta, dice, bueno, con esto evidentemente algo hay que plantear. O sea, la gente no está engañada en el chavismo. O sea, el día que a la derecha se le quite esa forma de ver a las clases populares, temo que no se le pase, porque en el resto de América Latina nunca se le pasó el desprecio, esa forma de mirar de hacia arriba, de pensarse a sí mismo como ungido de un lugar superior por el apellido, por el color de piel, por el lugar de estudio. Si algún día se le pasara eso, entenderían que ahí hay que hablar con la gente. Que a la gente, a pesar de toda la dificultad económica, está peleando. Y no pelea por Maduro, digamos, estemos claros, pelea por sí misma. Y esa es la cuestión central. O sea, ¿se levanta mañana para hacer un mercado o inaugurar una farmacia comunal para salvar a Maduro? No. Para construir su propia capacidad de tener respuesta a la situación económica. Y todo eso se unifica en un gran movimiento. Por eso el chavismo no es un gobierno, es un movimiento histórico. Eso es como descubrir el agua tibia, digo, seamos sinceros, lo hemos hablado muchas veces. Cualquiera que venga y esté en un barrio, qué interesante, ¿no? Ahora, la derecha no lo puede ver. ¿Por qué? Porque no está ahí. Porque sus generales están en Miami, porque si la que te marca la línea es Patricia Poleo, no entendés nada. Si el que te marca la línea es Bailey, no entendés nada. Entonces es muy preocupante esa forma de ellos de analizar la realidad. Basta con ir y acercarse, y de acá hasta Táchira, pasando por el Zulia, por donde quieras ir. No explicás por qué un 30% de la población venezolana es chavista. Para despedirte, esto tiene mucho que ver con, no solamente, y yendo más al fondo, con la situación misma económica, con el día a día y la supervivencia, que en términos económicos es muy complicado, sino con el modelo y como cada quien asumió el modelo que vive hoy Venezuela. Y eso es, al final de cuentas, en los discursos de los últimos que ha emitido el presidente Donald Trump, en términos ideológicos, lo que más los agobia. Sí, él ha ideologizado el debate, ha planteado que Venezuela es el socialismo, que no es el fracaso, sino así es el socialismo, y él está jugando con eso, está jugando hacia dentro de Estados Unidos. Hay un discurso que ha regresado antisocialista, anticomunista, que incluso lo puedes ver en Brasil, ¿no? O sea, que también están con esta cosa de comunista come niños, ¿no? El antiprogresismo, la igualdad. Hay una especie de oleada conservadora que también está en Europa y que evidentemente Venezuela es el país que proclama abiertamente el socialismo. Yo creo que acá, digamos, hay dos urgencias, ¿no? Descomprimir el empate político y hacer que los sectores más violentos desistan y se plantee una resolución electoral que no va a terminar de convenir a ninguna de las dos partes, pero es la que te permite bajar las aguas. Y luego la cuestión económica, el PIB, los precios, los servicios, la gasolina, eso es lo que... Que eso tendría que pasar por el fin del bloqueo. El fin del bloqueo y después una rectificación interna de determinadas variables. Combinando esas dos cosas hay una respuesta posible. Gracias, Marco. Con eso te despido. Un placer. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Ya Marco hablaba de lo que viene, precisamente es México. Esas nuevas amenazas del presidente de los Estados Unidos sobre la nación vecina que alerta a muchos y de qué manera. Ya se interpreta que se trata de un nuevo frente de guerra comercial de la Casa Blanca. La pregunta es ¿por qué? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia México, distintos sectores reaccionaron a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. El primero en emitir una respuesta fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalles a continuación. En la relación con Estados Unidos, México mantendrá una actitud de respeto y no confrontación. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Todos los conflictos en las relaciones
bilaterales deben de enfrentarse, resolverse con el diálogo, con la comunicación. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. En su cuenta de Twitter, Trump acusó una vez más al gobierno mexicano de no hacer lo necesario para detener el flujo migratorio que se ha incrementado de manera importante desde la segunda mitad de 2018, cuando se registraron las primeras caravanas de migrantes. Tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de México ha promovido un plan de desarrollo para los países del Triángulo Norte de Centroamérica que incluye la inversión de hasta $10,000 millones al año para la generación de empleos en esa zona del continente. Realmente eso no es que va a detener la migración, sino que simplemente cambiaría un poco la ecuación de lo que hemos visto ahora por migración forzada, y que no es solo lo que hemos visto los últimos meses, que es una migración más visible, sino realmente una migración que se viene dando desde hace por lo menos 15 años. La medida de Trump consiste en la aplicación a partir del 10 de junio de un arancel del 5% a las importaciones mexicanas, porcentaje que incrementará cada mes hasta llegar a una tasa del 25%. Está la cuestión del contexto internacional. Nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio tiene un tope de 3% para los aranceles a sus socios. En este caso, Trump violaría las reglas de la OMC, pero también las incluidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo documento modernizado está en proceso de ratificación en el Senado mexicano. Ahí están los hechos y las distintas variables, probablemente de lo que viene para esta relación bilateral México-Estados Unidos. Para ello vamos a conversar con Katú Arconada, es politólogo vástoco, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos acompaña de Ciudad de México. Katú, ¿cómo estás? Qué placer, buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Déjame primero preguntarte sobre la carta que le envía el presidente López Obrador al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. He escuchado distintas reacciones, algunos dicen que ha sido muy equilibrada, otros que intenta no tocar el asunto, no dar el asunto de fondo, así que déjame conocer tu visión al respecto a ello. Bueno, yo debo decir que la carta me parece impecable. Creo que además Andrés Manuel López Obrador, que es una persona extremadamente inteligente y que conoce muy bien también, ¿no? Con quién juega políticamente, sabe cómo hay que responder a Trump, ¿no? Yo creo que de alguna manera es una respuesta muy gramsciana, ¿no? Es puño de hierro en guante de seda. Yo creo que muestra firmeza, incluso en un momento dado se atreve a decir que su lema, ¿no? Que con mucho respeto, pero que el America First, ¿no? El Estados Unidos primero, es una falacia porque por encima de todo eso hay otra serie de valores universales como la justicia, la fraternidad, etcétera, etcétera, y a la vez de ser de alguna manera, de mostrar firmeza, le tiende la mano y no solo le tiende la mano, sino ya ha enviado hoy mismo, está volando en estos momentos el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, lo ha enviado a negociar para una reunión que está pospuesta en estos momentos hasta el próximo miércoles, ¿no? El propio canciller ha informado que se ha reunido, que ha hablado ya por teléfono con Pompeo, secretario de Estado, con Jared Kushner, ¿no? El yerno y asesor, uno de los principales asesores en estos temas de Trump. Y bueno, pues yo creo que hasta el miércoles vamos a asistir quizás a diversos gestos, tweets, etcétera, pero ahí en esa mesa de negociaciones donde se van a definir las cosas. Entonces yo creo que de momento la respuesta del gobierno mexicano, sin estridencias, sin de alguna manera tampoco entrar en provocaciones, es la adecuada en estos momentos, ¿no? Pero a la vez, y al contrario de lo que sucedía con
gobiernos anteriores, sin mostrar ningún tipo de sumisión tampoco a Trump, ¿no? La propia política exterior mexicana estaba absolutamente subordinada al Departamento de Estado, hasta hace no tanto, y de alguna manera aquí ya hay un cambio en esa recuperación de la soberanía sobre la política exterior, y yo creo que hay, de alguna manera, ese mostrar firmeza es algo que de alguna manera Trump, por lo menos en otras relaciones, como con Corea del Norte, su relación con Kim Jong-un, etcétera, pues de alguna manera es algo que en principio respeta, ¿no? Aunque, pues también hay que decirlo, Estados Unidos está pues ya inmerso en campaña electoral prácticamente, en pre-campaña, en esas elecciones de 2020, y todos los movimientos que se hagan en estos momentos en los que justo se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? La nueva versión de TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, pues todos los movimientos hay que entenderlos justamente también con esta lectura superpuesta de lo electoral. Sí, algunos ya se atreven a decir que con esta decisión del presidente Donald Trump, lo que se está haciendo por parte de la Casa Blanca es abriendo un nuevo frente de guerra comercial. Ya no es sobre China, sino sobre naciones como México y mirando un poco más hacia América Latina. La pregunta es si este es el asunto de fondo sobre esa amenaza del aumento del 5% en los aranceles, o es que realmente él sigue pensando que tiene que levantar el muro a toda costa, el muro de lo que quedaría, los 2.000 kilómetros de muro, y que de allí tomaría parte del dinero para levantarlo como promesa de campaña hace 4 años. Bueno, es claro que es una de las principales políticas, incluso promesas de campaña de Trump, ¿no? Desde el inicio. La cuestión comercial, últimamente hemos vivido y seguimos, ¿no?, inmersos en esta disputa comercial y tecnológica con China, el asunto, ¿no?, Huawei, etcétera, etcétera. Y esto es parte de todo eso, ¿no? Al igual que lo fue en su momento la renegociación de este Tratado de Libre Comercio, ¿no?, entre México, Estados Unidos y Canadá, que en un primer momento se aprobó en el famoso 94, año del alzamiento zapatista, y que actualmente pues ya solo está pendiente de que se apruebe y va a ser un mero trámite en el Senado mexicano, ¿no?, porque tanto oficialismo como oposición están de acuerdo. Yo creo que sí, que es parte de esta posición muy nacionalista en lo comercial, que huye de alguna manera, ¿no?, de esos principios del libre comercio, de un intento de cumplir por parte de Trump sus promesas de campaña, pero cuidado, también hay que tener muy claro que la economía de Estados Unidos vive en buena parte del propio desarrollo del capital estadounidense, ha sido en parte gracias a esa mano de obra barata, migrante, que llega desde México. Las propias exportaciones, aunque es verdad que las exportaciones mexicanas son como un 50% más de lo que lo son las estadounidenses hacia México, pero no olvidemos que también hay un flujo muy importante, como de 180.000 millones, ¿no?, de exportaciones estadounidenses hacia México. Los gobernadores de Texas y de Nuevo México ya se han pronunciado en contra de este arancel. Y bueno, también Estados Unidos tiene muy claro, el Departamento de Estado, Mike Pompeo, que era, no olvidemos, director de la CIA, cuando se siente en esa mesa de negociación con el canciller mexicano, pues sabe perfectamente también que México no es responsable de ese flujo de migrantes que en realidad están huyendo del despojo neoliberal en Centroamérica, ¿no? En una buena parte, desde luego, desde Honduras, y saben que eso México, aunque intente de alguna manera volver a dar la sensación de que le está haciendo pagar, ¿no?, con este arancel por el muro, pues también tiene muy claro que México no es el responsable, ¿no?, de este flujo migratorio, y que justamente no es tampoco solamente una cuestión de seguridad, mucho menos una cuestión comercial, sino también una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver justamente con los migrantes, y que tiene también mucho que ver con esta Centroamérica, en el que, bueno, México también se está involucrando en crear algún tipo de plan Marshall, un tipo de plan de desarrollo, justamente para que la gente no se tenga que ver obligada a migrar masivamente, ¿no?
Como una zona realmente de contención, pero con un problema muy profundo que bien lo has dicho, es que es un asunto histórico producto de un modelo en Centroamérica que evidentemente no funciona. Y ese es el asunto de fondo que no se plantea realmente en la discusión, por supuesto, por parte de Estados Unidos y algunas naciones centroamericanas. Catu, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos vamos hasta Brasil. Es Noticia Brasil. Entre protestas y anuncios de paro general, aumenta el indignante nivel de estudiantes y profesores en las calles por el recorte de más del 30% del presupuesto para el sector. En Es Noticia tenemos una radiografía de esta situación con el equipo periodístico que se encuentra en el lugar. Bueno, hoy está aquí con nosotros, tenemos esa radiografía a través de ellos. Al volver, ya venimos, estamos en Es Noticia. En Noticia Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro arrecia sus políticas neoliberales. En su embestida, Bolsonaro decide recortar 30% de los fondos destinados a universidades e institutos federales. Los estudiantes en las calles se mantienen, dicen, en pie de lucha, denuncian lo que llaman una purga ideológica del presidente de esta nación suramericana. Vamos a revisar los detalles. Estudiantes, docentes y trabajadores se han movilizado en más de 100 ciudades brasileñas para protestar contra el recorte presupuestario en educación impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Una gran movilización de este sector, la víspera, fue propicia para que otros gremios también salieran a las calles en rechazo a las políticas de Bolsonaro que atentan contra los derechos de la población. Como parte de su embestida contra lo que llama marxismo cultural y adoctrinamiento ideológico de izquierda en las universidades, el gobierno declaró la guerra al mundo cultural y académico del Coloso del Sur. Por instrucciones de Bolsonaro, el Ministerio de Educación decidió darle un zarpazo financiero al presupuesto al recortar 30% de los fondos destinados a universidades e institutos federales como parte de la serie de medidas de restricción fiscal que ha venido anunciando a cuentagotas desde finales de abril. El recorte inicialmente estaría restringido a 3 universidades: la Universidad de Brasilia, UNB, la Universidad Federal Fluminense, UFF, y la Universidad Federal de Bahía, UFBA, para luego ser extendido a todas las instituciones federales del país. La política de tijera de Bolsonaro implicaría, a su entender, un ahorro de $1.800 millones en educación, un golpe certero al funcionamiento de las universidades públicas, viendo comprometido hasta 1/3 de su capacidad financiera. Estudiantes, académicos, científicos y personas ligadas con actividades del conocimiento y formación en el país han reaccionado con movilizaciones y paros en rechazo a los recortes. Frases como "la educación no es gasto, es inversión", o "de tanto ahorrar en educación, quedaremos ricos en ignorancia", son parte de las consignas que elevan los miles de estudiantes que se mantienen en pie de lucha en las calles para denunciar el congelamiento de unos $1.300 millones del presupuesto de este sector. En tanto, los sindicatos que integran la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación han denunciado que la medida gubernamental perjudica a algunas instituciones para completar el año escolar, mientras que otras suspendieron becas de maestría y doctorado por falta de recursos. El ataque del gobierno de Bolsonaro va dirigido a un sector particularmente activo en el rechazo a las medidas neoliberales que ya se veían bajo el gobierno de facto de Michel Temer. Bolsonaro intenta evitar que docentes y estudiantes cumplan un rol de vanguardia en la lucha contra estos nuevos ajustes y reformas que llevan a Brasil a un desmantelamiento de la calidad de vida de su población y al retroceso en los logros sociales alcanzados durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Qué paradójico, avances sociales por 20 años y ahora retroceso social producto de la congelación de la inversión social por 20 años. Vamos a presentar esta radiografía con nuestro equipo periodístico en Sao Paulo. Para ello está con nosotros Ignacio Lemos, periodista corresponsal de nuestra casa en Sao Paulo. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Qué bueno tenerte aquí. Una alegría estar juntos. Gracias a ti. Diego Ferrari es productor, además realiza un doctorado en Servicio Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esa es una historia que claramente nos va a contar también cómo te afecta. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y buenas noches a la audiencia de Telesur. Nacho, cuéntanos lo que está viviendo en este momento el país, particularmente donde siempre estás, eres los ojos de Telesur en Sao Paulo, con todas estas movilizaciones. Cuéntanos cómo se da esa radiografía. Tatiana, lo que ocurre es una extensión en principio de lo que venía ocurriendo ya durante el gobierno de facto de Michel Temer, una extensión de ese programa neoliberal que durante el gobierno de Temer se basó y tuvo un foco en la reforma laboral y luego y también antes en el congelamiento de la inversión social por 20 años. Lo que le quedó a Temer y que no pudo cumplir fue la reforma jubilatoria y ahora es el foco de Jair Bolsonaro. A esto Bolsonaro le agregó sorpresivamente un recorte del 30% sobre la educación. Sorpresivamente digo por el tamaño de ese recorte, pero sin embargo nadie se sorprendió con el proyecto de Jair Bolsonaro. Sin embargo hay que destacar que Bolsonaro no había presentado su programa electoral durante la campaña electoral. Había alegado que no podía participar en los debates por la cuchillada que recibió. En ese sentido la población nunca supo cuál era el proyecto que estaba presentado por Jair Bolsonaro. Después y le cae ahora así de esta manera. Es que así se van enterando de ese proyecto ya cuando no hay nada que hacer porque es el presidente del país. Así es. Y en este momento surge en una misma semana una disputa por la reforma jubilatoria y a su vez este recorte gigantesco sobre la educación que ha llevado a muchas personas a las calles. Decíamos, Diego, realizas un doctorado en Servicio Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo comienzan ustedes como estudiantes ahora de posgrados en este nivel la situación, el retroceso producto de todos estos recortes? De alguna forma era algo esperado. Sabíamos que en la universidad residía un espacio, un caldo de cultivo para que surja algo nuevo, digamos, frente al desgaste que desde el 2016 o antes un poco, el 2014, ¿no? Con algunas medidas de recortes contra la universidad, venía generando alguna resistencia importante dentro de las universidades. El movimiento estudiantil no tenía fuerza para ir saliendo y el ataque brutal de Bolsonaro, presentado con una apariencia bizarra, pero que en el fondo es algo trágico porque impide que las universidades puedan seguir funcionando. A partir de junio, julio hay universidades que están diciendo que no van a poder funcionar. Y en el caso Estamos hablando de todas estas universidades de carácter público, sí, federales. Son todas, es un ataque directo a las universidades públicas en pos de un vaciamiento de la educación pública para poder favorecer, digamos, el crecimiento de la educación privada. Claro. Brasil tiene las empresas de educación privada más importantes de la región, Anhanguera y Croton, y se han favorecido muchísimo con esta medida, ¿no? Las acciones en la bolsa de esas empresas han aumentado, los valores de las acciones han aumentado. Y es claramente una estrategia de mercantilización. Claro. Y en este caso, por ejemplo, también estás en la universidad en calidad de becario. Es decir, eres parte de este proceso de los extranjeros que iban al país a capacitarse en las mejores universidades del país. Lo que se percibe entonces es que esto se va a acabar. Todavía no. Creo que hay una lucha que está abierta, que todavía el escenario está abierto y el nivel de movilización es una esperanza, aparecen como signos vitales tal vez de una nueva etapa y no como espasmos de algo anterior que está muriendo. Y eso trae la posibilidad de pensar en otras salidas, ¿no? Por lo pronto tenemos, sí, el recorte de más de 5.000 becas, que son el salario para investigadores, ¿no? Los posgraduandos no son simples estudiantes, sino que además de estudiar producen cosas y al tener productos es un trabajo concreto y la beca es el salario. Al cortarse la beca es el despido concreto de investigadores para el sistema de ciencia y tecnología de Brasil. Entonces son muchos trabajadores que quedan sin la posibilidad de trabajar para el desarrollo de ciencia y tecnología en el país. También están en riesgo los terciarizados que trabajan en limpieza y en seguridad, digamos, de las universidades, porque son los primeros que van a cortar por la precariedad de derechos que ellos tienen. Hay un desafío fundamental que es empezar a pensar una ciencia que no sea voltada, dedicada
la construcción de mercancías, innovaciones, ¿no? En ese eufemismo que usa a veces la sociedad. En vez de pensar innovaciones volcadas para la mercancía, es importante empezar a pensar una ciencia y tecnología que sea volcada a las necesidades humanas, ¿no? Y sobre todo Brasil ha sido un pionero precisamente en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el avance. Bueno, por algo le decimos aún el gigante suramericano. Ahora, Nacho, desde todos los testimonios de, digamos, la caracterización propia de lo que se vive es, en el fondo, un asunto un golpe a la ideología, un golpe al pensamiento crítico, o es un asunto así, a rajatabla, de carácter neoliberal de este gobierno? En la retórica, te diría que siempre, cada medida que implementa el gobierno de Bolsonaro viene con un ataque ideológico por detrás, o una disputa de género, una disputa con los partidos de izquierda. Sin embargo, también hay que entender los procesos que están por detrás de la comunicación y de la narrativa del gobierno. El gobierno siempre constantemente sale a agredir a los movimientos sociales que salen en las calles. En la primera manifestación de estudiantes ha llamado de idiotas a las personas que salieron en las calles. Millones de personas que salieron a las calles, inclusive seguramente votantes de Jair Bolsonaro, que ven estas reformas que perjudican a sus hijos en la escuela y salen también a las calles. Pero por detrás de todo este humo de discursos, de agresiones y de ruido mediático, hay un contexto concreto que son los recortes claros sobre la población, el proyecto de reforma jubilatoria en términos de las AFP chilenas, que va a cambiar estructuralmente a las jubilaciones de los brasileños para cederlas al sistema bancario. Entonces, detrás de todo lo que vemos en los medios de comunicación y todo el tiempo las disputas y los insultos entre inclusive miembros del propio gobierno de Jair Bolsonaro, hay proyectos que están atacando a la población y que ahora, bueno, salió a las calles después de varios meses de letargo quizás. Ahora, con esto también es importante llevarlo al fondo del asunto, y es esto. ¿Por qué ante tal nivel de golpe a la inversión social, de golpe al pensamiento, de golpe a las luchas que se habían dado para millones y millones de personas, no hay más gente y más movilización en las calles? Yo creo que todavía venimos de muchos años en que la movilización se paró, ¿no? Que la forma de participar, digamos, en la política fue otra, más institucionalizada, y los movimientos sociales se fueron desinflando durante la última década. Me parece que ahora surge una posibilidad de un nuevo sujeto. La universidad tiene en su interior un 70% de personas que vienen de familias que tienen un salario mínimo y medio como promedio. Entonces son familias humildes que han podido entrar a la universidad. El 50% son negros por la política de cuotas, de acciones afirmativas. Son grandes conquistas, pero la precarización en la universidad también es muy grande, y los desafíos que se plantean es de poder construir un sujeto de lucha y en el marco de esa lucha construir una alternativa que no repita la utopía negacionista que fue el pacto social anterior, porque niega la realidad que es la imposibilidad de un pacto social entre clases, ¿no? Y la necesidad de avanzar en transformaciones mucho más profundas. Claro, qué paradójico, porque precisamente esto es lo que siempre ha llevado la bandera del Partido de los Trabajadores, primero el expresidente Lula y luego la presidenta Dilma Rousseff. ¿De qué manera se desmorona? Sí, y además es paradójico que ha sido el periodo donde hubo una mayor creación de universidades en la historia de Brasil, el último país del continente que tuvo una universidad pública, ¿no? Un punto importante es la dicotomía que se plantea ahora también. Venimos de una elección presidencial en la que la disputa era entre un candidato que defendía la liberación de armas y otro candidato era un profesor, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Ahora se presenta en la calle una disputa clara entre la liberación del uso de armas y los recortes sobre las universidades. Entonces se mantiene lo que ocurría en la última elección presidencial en las calles en este momento en disputa. Veremos qué resulta de todo eso. Claro. Sí, me queda algo, dime. Me parece que es muy importante no separar esta lucha contra los cortes en educación de el último paso más importante de lo que hoy Nacho presentaba, que es esa planificación de destrucción de los derechos en Brasil, que es la reforma previsional.
los cortes están directamente vinculados, inclusive el ministro de Educación lo marcó así, diciendo hay una posibilidad de volver con los cortes si avanzamos con la reforma de las jubilaciones. Que la reforma de las jubilaciones también tiene está apoyada en los mismos intereses del sector privado, porque el fondo público hoy de jubilaciones en Brasil son 4 trillones que pasarían, digamos, al sector privado, al sector de capitalización, ¿no? Entonces es un fondo público muy interesante para los capitales. Ansiadísimo para la banca, para el sistema financiero del país y a nivel internacional. Bueno, el ejemplo de Chile es absolutamente claro. Para despedirte, déjame preguntarte sobre el futuro de Jair Bolsonaro. ¿Cómo lo ve la gente desde las calles? Porque a nivel de algunos sectores académicos, de algunos sectores incluso desde los militares que ahora tienen poder y que son visibles, lo que se cree es que el presidente Bolsonaro no va a terminar su gobierno y asumiría el vicepresidente. Es claro el desgaste, se presenta en la aprobación, en las encuestas, como el peor presidente dentro de su primer mandato, según las encuestas, en cuanto a la aprobación. Tiene problemas Bolsonaro con los sectores militares, con el ala militar del gobierno, fueron muy claros en relación a la cuestión de Venezuela. Tiene problemas con el Congreso, se ha peleado con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también con la Corte Suprema. Ha tenido derrotas en el Congreso también brasileño, con los proyectos de Sergio Moro, del juez que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva y ahora es ministro. Entonces ha tenido que apretar el acelerador Bolsonaro. Ha puesto como fecha límite el próximo 10 de junio para que se apruebe la reforma jubilatoria, y en el medio tiene esta otra pauta que juegan a la vez, juegan por dos lados para intentar dividir un poco la respuesta social en las calles. Lo cierto es que ha tenido que apretar el acelerador, se ha reunido con los diferentes poderes para encontrar un consenso y conseguir aprobar la reforma. Llamado consenso nacional. Así es. Habrá que esperar cuál es el resultado, qué es lo que ellos imaginan por consenso nacional. Así es, y la presión del mercado es gigantesca. Bolsonaro no está consiguiendo aprobar la reforma jubilatoria que prometió. Muchísimas gracias, Nacho, con eso te despido. Gracias por acompañarnos, por contarnos parte de esa radiografía que resulta fundamental. La vemos a través de ustedes por fuera, pero qué bueno que nos acompañen aquí. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.